Bueno, ahora sí, arrancamos oficialmente este nuevo webinar titulado Escenario Ahora Actual, un recorrido por las principales variables que impactan en los precios. Mi nombre es Jerónimo Kenner, soy periodista de la agencia Safras News y bueno, este webinar está organizado por los analistas de Safras y Mercado Andrés Canizo y Agustín Heyer. Así que bueno, les agradecemos a todos los presentes. Les recordamos por favor mantener los micrófonos apagados si es posible. Em, Y bueno, este webinar es posible gracias a los colaboradores, em, a COE, a ESEC, a GAFAC, a PICOSE, ASFACIL, CESFAC, Cooperativa Agroalimentarias, Lonja de Cereales de Barcelona y Qualimac. Les agradecemos entonces a los colaboradores por hacer posible este webinar. Y les recuerdo que las preguntas que tengan durante la exposición de los analistas las pueden ir dejando en el chat, que las van a responder al final. Así que bueno, le dejo la palabra a Agustín para arrancar este webinar. Gracias, Jerónimo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Iba a decir buen día porque acá son las 11 de la mañana, pero bueno, para ustedes más tardes. Bueno, la idea es hacer un repaso un poco del mercado, entender qué dinámica estamos viendo, ¿no? Sobre todo con nuestra visión desde Safras, y compartiendo un poco eso que entendemos que son las principales variables que están afectando los mercados actualmente, que realmente son bastantes, ¿no? Un mercado extremadamente dinámico, con palabras como geopolítica, que cada vez se meten más en nuestros análisis. Entonces, partiendo de ese concepto, vamos a arrancar por la geopolítica, haciendo comentarios de este señor, ¿no? Esta es una imagen que tenemos en prácticamente todas nuestras presentaciones desde que comenzó su mandato y la sostenemos porque entendemos que representa muy bien el contexto que nos viene a traer este, Trump en su segundo mandato, ¿no? Una versión, siempre decimos, 2.0 mucho más agresiva, ¿no? Ya con enemigos que trascienden, si se quiere, lo que es China y una guerra muchísimo más diversificada, podríamos decir, ¿no? Ya no tan enfocado en ese gigante asiático que veíamos tan empecinado en el mandato anterior, hoy está muchísimo más atento al resto de los países y sancionando prácticamente a quien se le pone enfrente. Entonces hoy todas las mañanas nos levantamos y tratamos de buscar o entender qué es lo que dijo, qué no dijo, a quién se lo dijo, como para tratar de descifrar el impacto que puede tener en la dinámica comercial. Ahora, esto es un hecho y esto no es nada nuevo, ¿no? Pero del otro lado del tablero, todos los opositores, si se quiere, o los enemigos naturales de Estados Unidos empiezan a mostrar o a forjar alianzas cada vez más fuertes. Esta es una de las imágenes que recorrió el mundo ya hace un par de semanas, ¿no? Donde los líderes de Corea del Norte, China y Rusia hicieron un desfile ahí militar tratando de mostrar su poderío, ¿no? Y las capacidades que tienen. Más que nada, decimos, la lectura del mercado fue como intentar decirlo, demostrarle a Estados Unidos que no está solo y que del otro lado tiene también potencias que tienen muchísimo poder en una época o en una era, si se quiere, de alguna manera, donde lamentablemente los ejercicios militares son prueba de estas fortalezas, ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos que estas iniciativas que tuvo Trump forjó o mejoró las relaciones entre los países damnificados con sus aranceles, y hoy vemos que hay un reordenamiento de lo que es el comercio a nivel internacional. Del otro lado de esto, Trump no está callado claramente y con su dedo siempre señalando a quien se le cruce, y en este caso particularmente, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, a la Unión Europea, ¿no? Que hace poco le impuso prácticamente que tenía que colocar sanciones a China y a India porque están financiando la guerra en Rusia, y como la Unión Europea quiere que esa guerra termine, debería aplicar estas sanciones. Y hoy del otro lado está Úrsula ahí respondiendo prácticamente a todo lo que termina demandando Trump. Y hoy se está trabajando en el 19º paquete, ya entiendo parcialmente lanzado por lo menos,
en donde, bueno, empieza, ¿no? esta respuesta a las peticiones de Trump. Si bien todavía hay matices por definirse en este sentido, digamos, ya están respondiendo bastante firmes a los pedidos y a las sanciones. Y hoy por hoy Rusia trabaja con un poco más de presión que la que tenía meses atrás, sobre todo en lo que compete al sector energético, ¿no? Trump parece estar muy atrás de eso porque sabe que es con lo que se financia Rusia, con lo que se financia la economía rusa. En este contexto sigue vigente por el momento, y lamentablemente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que parecía entrar en una dinámica de resolución y finalmente no sucedió, ¿no? Sino que todo lo contrario, se profundizó con ataques que cada vez son más, van a puntos más estratégicos, eh, y lejos de resolverse está por el momento este conflicto, lamentablemente. Y empiezan a aparecer otras novedades, otras noticias como las que estamos viendo en pantalla, ¿no? Estos drones aéreos que invaden, perdón, estos drones que invaden espacios aéreos, digamos, no permitidos, áreas aéreas restringidas, sin previo aviso, a lo que Rusia responde diciendo como que son ejercicios militares y prácticamente decimos como si se les hubiera escapado un dron, ¿no? Lo cierto es que esto no pasa por alto por estos países y ya no es lo mismo que con Rusia, porque estamos hablando que con Ucrania, porque estamos hablando de países que son miembros de la OTAN. Entonces, acá ya, digamos, son palabras mayores. Y recientemente, recién salido del horno, diría, porque esto es actual de ahora, Putin acaba de confirmar que Rusia, o sea, de denunciar, perdón, que Rusia, perdón, que Alemania en este momento está involucrada ya en la guerra. ¿No? Al principio veníamos de unas semanas en donde habían tires y aflojes, más que nada en discursos, donde el primer ministro alemán eh, digamos, repudiaba todo el accionar de Putin y Putin también respondía, pero por el momento no trascendió nunca y es la primera afirmación, por lo menos que yo tengo conocimiento, esta es la primera vez que veo esta declaración por parte de Rusia respecto a Alemania también. Entonces, ya todo este contexto se está tornando cada vez más y más oscuro, de alguna manera, y lamentablemente. Y son cosas que tenemos que ir monitoreando porque inevitablemente termina repercutiendo en la comercialización y a lo que nos compete en este webinar, en la lógica de los granos, ¿no? Entonces son factores que ponemos ahí, que resaltamos como para ir monitoreando en el corto plazo. Por otro lado, tenemos ya si mal no recuerdo, fue la semana pasada, donde la Unión Europea decidió postergar nuevamente otro año la ley antideforestación. ¿Sí? Esto era algo que, por lo menos nosotros en Zafra siempre estuvimos debatiendo a ver qué iba a pasar o qué no. Nuestra postura siempre fue que esto podía tener, era más probable que se postergue otro año que se confirme ahora en diciembre, sobre todo por las implicancias logísticas que tiene, y las exigencias que tiene este programa para los países abastecedores de la Unión Europea, donde también entra ahí Brasil, entra también Argentina, y demás. Entonces, bueno, finalmente se dio a conocer que se posterga otro año más la ley antideforestación y será implementada a partir de, si mal no recuerdo, sería diciembre de 2026 prácticamente, o sea, más tiempo todavía para ordenar si se quiere, la logística para poder cumplir con todos los parámetros que impone la Unión Europea. En este contexto veníamos trabajando con un índice dólar que siempre pongo como partida a las elecciones de Estados Unidos, porque fue un momento en donde empezó a fortalecerse, a mostrar fortaleza el dólar, y luego comenzó a caer desde que empezaron a implementarse todos los aranceles y demás, cayó de manera muy abrupta y hoy está dentro de una dinámica, digamos, comprendida en estos niveles que estamos viendo ahí al final del gráfico. Voy a poner el puntero un segundo. Acá entró en una dinámica más o menos lateralizada. eh, y hoy tenemos esta baja de tasa de interés también en Estados Unidos, que lo mantiene en estos niveles, no llevó a caídas más abruptas en el índice dólar. Y del otro lado, la respuesta es algo, una variable muy importante porque tiene repercusiones directas y proporcionales en lo que es la relación con el resto de las monedas.
Y acá lo que vemos es la relación euro-dólar, donde tenemos un gráfico prácticamente inverso, ¿no? Una depreciación al momento de las elecciones del euro contra el dólar y luego volvió a fortalecerse para establecerse en estos niveles bastante elevados. Para nosotros argentinos, y sobre todo para mí, una mala noticia que queríamos viajar para Europa, se nos pone cada vez más caro, pero la realidad es que todo esto tiene consecuencias en lo que es la comercialización, ¿no? Y en la competitividad de las monedas para adquirir bienes o servicios de estos países con monedas fuertes. Sin mucho más, vamos a ir directamente entonces a lo que es la parte de maíz, que la va a estar dando ahí Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que se van sumando. Ahora sí, entonces vamos a la parte más específica de cada commodity. Principalmente vamos a estar hablando en este segmento de la parte de maíz. Entonces, el mercado internacional de maíz es con el cual vamos a abrir esta parte de la presentación. Sabemos que ya la cosecha de Estados Unidos está en marcha, 18% en marcha, que nos había dejado un poco rezagado el informe de Luda, es sobre todo lo que es la producción récord, ¿no? Estas 427 millones de toneladas que estiman. Otros han estimado en su recorrido, sobre todo lo que fue el Pro Farmer Crop Tour, unas 411 millones de toneladas. Ambos números son récord. Lo podemos ver en el gráfico de la derecha, vean cómo se sube en rendimiento, no tanto en área comparado a campañas anteriores, pero sí que productividad récord. Y esto lleva a tener una estimación de exportaciones muy elevada. Fíjense, septiembre contra agosto. Reporte de exportaciones de Luda, 75,57 millones de toneladas contra 73 del mes anterior. Y esto es un poco lo que en parte sostiene al mercado del maíz. Ahí pueden ver un poco las variaciones y cómo se explaya que el 3% en exportaciones fue el crecimiento más grande en lo que fue el último reporte. Entonces, como les mencionaba, la cuestión de importancia de hoy son el número de exportaciones que están fluyendo desde origen de Estados Unidos hacia prácticamente toda lo que es la demanda mundial. Se empieza el año comercial con casi 25 millones de toneladas y en este gráfico podemos ver la primera línea verde es la campaña comercial que terminó en septiembre. Fíjense que está por encima de años anteriores sin tener en cuenta lo que fue China, ¿no? Una dinámica que empezó parecida a campaña a años anteriores y luego sobrepasó a las demás. Si agregamos lo que es la campaña 21-22, había empezado más alto, pero luego terminó en unos 10 millones de toneladas más bajo, pero acá sí teníamos en cuenta el factor de China. En esta campaña tampoco, China tampoco ha hecho compras de ninguna relevancia, por lo menos en lo que es destinos conocidos, ¿no? Entonces, terminamos el ciclo comercial con 70 millones de toneladas, ahora el USDA estima tiene una estimación bastante mayor, veremos cómo termina al final, ¿no? Lo que sí sabíamos es que en el reporte de septiembre teníamos una estimación de 58 millones de toneladas y lo que fue para la campaña pasada, la última estimación fue de 71,88, es decir, que arrancó un 20% por debajo. Esta campaña demuestra lo contrario y empieza ya con una estimativa de exportaciones realmente alta, también para bajar estos stocks finales que tiene con esta producción inyectada en el mercado que se está volcando en este momento. Pasando al hemisferio sur, nosotros tenemos en lo que es la sucursal también, bueno, en realidad la sucursal principal, que es Brasil, estima lo que es todo lo que es la producción de soja, maíz, trigo y demás commodities. En este caso, maíz ya tiene la estimación preliminar de lo que es el área sembrada. Se va a estar creciendo algo en área sembrada. Ya se empezó a sembrar lo que es el maíz de verano con el cual podemos ver en la parte verde de las barras, tenemos una cantidad de hectáreas algo mayor y igual de lo que es por ahora maíz de segunda y también lo que se siembra en el norte, que es el menor volumen. Estaríamos en este punto en términos similares en rendimiento,
con lo cual se crece en Brasil un poco en área, y esto nos lleva a una producción de un 2% mayor de estimación inicial, 142 millones de toneladas contra las 140 de esta campaña. Pasando un poco al país vecino, que es Argentina, también nosotros hacemos las estimaciones de producción. Estimamos una mejora en lo que es la intención de siembra del 15% en lo que es el área contra el año pasado que se caracterizó por la presencia de enfermedades y también no acompañó tanto lo que es el clima. Esta campaña es todo lo contrario, con lo cual se puede llegar a una producción un 19% mayor a la campaña pasada. Esto es hablando de 57,4 millones de toneladas volcadas al mercado, ¿no? Entonces, cómo está en términos competitivos la situación del maíz, ¿no? Vemos Brasil que línea amarilla que siguió estando en toda la campaña más caro desde que se empezó a cosechar sobre todo la safriña, pero sobre todo en general estuvo más caro en toda la campaña, ¿no? Y estos precios más que nada se manifiestan por elevado consumo interno, elevado uso de lo que es biocombustibles, de etanol, que hacen que la exportación tenga que competir con el mercado interno para conseguir unos precios que el productor esté dispuesto a vender, ¿no? Por otro lado, Argentina, ya con una dinámica un poco menor, en un punto intermedio entre lo que es Estados Unidos y Brasil. También tuvo una situación de lo que es el mercado interno, también factores de apreciación de tipo de cambio y otros factores de contexto que hagan que los precios no hayan podido estar tan competitivos en menor escala que en Brasil, ¿no? Y por el otro lado vemos Estados Unidos, el más competitivo de todos, que únicamente el FOB empezó a construir valores en el último mes y ahora emparejándose un poco lo que es Argentina y Estados Unidos. En general tienden a emparejarse estos precios FOB. Ucrania en la línea roja, ahora aún bastante fuera de mercado, pero intermitentemente ahora en estos momentos tiene que empezar a volcar lo que es la nueva producción, ¿no? Ahora mismo, bueno, va a estar Agustín mencionándoles lo que es todo lo que es el escenario de soja y luego yo voy a estar hablando de trigo y para luego pasar a lo que son las preguntas, ¿no? Bueno, retomamos entonces Con el con el segmento de segmento de soja. soja. Este, Les recordamos, por si no fuimos claros al principio, cualquier consulta que tengan la pueden dejar ahí en el chat, que al final la estaremos abordando. Nos damos el espacio en el medio para poder seguir avanzando y que sea un poco más llevadero todo, ¿no? Pero sin miedo pueden dejar las consultas que deseen en el chat ahí de su. Entonces, vamos directo a lo que es el mercado de soja. Y acá me quiero detener primeramente en Brasil. Brasil cobra en el complejo una relevancia cada vez mayor y desde mi punto de vista podríamos estar presenciando de a poco lo que es impulsado, ¿no? O catalizado por lo que es el contexto coyuntural, porque hoy estamos en medio de un conflicto arancelario ahí entre China y Estados Unidos que todavía no termina de resolverse, ¿no? Seguimos en esta prórroga que va a durar hasta las primeras 2 semanas, creo que de noviembre, donde tiene por el momento 30% de aranceles por parte de Estados Unidos y 10% de aranceles por parte de China hacia los productos que se importan de Estados Unidos. Entonces, en esta dinámica se cataliza un poco lo que yo entiendo que es una dinámica, digamos, un reordenamiento en la dinámica comercial del complejo sojero que va a tener a Brasil como el protagonista, que, bueno, en realidad es un rol que viene teniendo ya hace algunos años, hace algunas campañas, pero cada vez más se va profundizando, ¿no? Entonces, para entender un poco esta historia, veamos un poco lo que es el balance. Este es un balance que hacemos nosotros propios desde Zafra, nuestro equipo de Brasil. Nosotros la producción de la campaña 24-25, perdón, 2025 la tenemos estimada en 171 millones
lo que implicaba implicó un crecimiento de 20 millones de toneladas. Y si vemos las exportaciones, estaban estimadas en 105 millones respecto de las 98, un crecimiento ahí de aproximadamente 6 millones de toneladas redondeando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más destacable de esto? No solo es el crecimiento de 20 millones de toneladas de una campaña a la otra, sino también lo que está sucediendo con los stocks. Que fíjense bien qué pasa en el renglón de abajo, ¿no? Vemos la campaña 2022 en 5,8 millones, la 23 en 4,7, la 24 en 1,5 y estaríamos terminando con 7,3 millones de toneladas. Por debajo solamente de la 2021 que tiene efectos post pandemia arrastrados en ese stock. Entonces, estamos terminando con stocks en términos relativos altos, ¿no? A pesar de tener un crecimiento fuerte en exportaciones. Y eso se lo debemos al fuerte incremento en la producción. Ahora, estos stocks altos, que notan un crecimiento fuerte, nosotros no descartamos que puedan ejercer presión bajista en algún momento de la próxima campaña. Ahora vamos a tratar de responder luego el cuándo, de qué depende ese cuándo. Pero lo que es seguro es que si Brasil termina con este nivel de stocks y teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada con Argentina, este nivel eso que aconteció con Argentina la semana pasada podría hacer que las exportaciones se recorten un poco, incrementando entonces los stocks. Entonces no descartamos que haya una presión bajista en algún momento para la campaña 25-26. Sumado a esto, ¿cuál es el agravante? Que para el año que viene nosotros tenemos una proyección en Brasil de 180,9 millones de toneladas. ¿Sí? Un crecimiento impulsado por un incremento en el área de 1,2% aproximadamente respecto al año anterior, ¿no? Pero lo cierto es que estamos proyectando 180,9 millones de toneladas con un saldo exportable que ascendería a 108 millones, pero miren lo que es el número del stock final. Terminaríamos en 17,3 millones de toneladas. O sea, cada vez más, incrementa cada vez más el nivel de stocks año a año gracias a estas cosechas récord, porque Brasil no pifia prácticamente una cosecha desde el 2023 en adelante por lo menos. Tuvo ahí una caída en el 22, pero siempre viene creciendo en niveles muy destacables, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí podría traernos un escenario nuevo en lo que es la dinámica comercial a nivel internacional porque podría generarse un pulmón que le permita el empalme entre campañas para seguir abasteciendo la demanda china si así lo quisiera, estimulando esta independencia que está buscando China del poroto norteamericano. Entonces, es cumplible ese escenario y la verdad es que si Brasil continúa con esta dinámica, yo lo veo completamente factible eventualmente. En esta campaña quizás no, pero veremos cómo termina de resolverse el conflicto. Lo cierto es que vamos hacia ese camino seguramente. Y del otro lado, y hablando de China, bueno, hay que entender cómo estuvo la performance. Acá estamos viendo un gráfico con las importaciones mensuales de China. La columna roja es este año, la 24-25, y la columna que está a la derecha de esa columna roja, que es una columna vacía, o sea, están los bordes, pero no está rellena, representa el máximo para ese mes de los últimos 5 años. Acá lo que estamos viendo entonces es que desde mayo hasta agosto, en cada uno de esos meses registró niveles récord de importaciones, no estamos viéndolo por origen en este caso. A pesar de eso, sabemos que el principal abastecedor de todo esto fue Brasil. Entonces, esto lo que hace es estimular en Chicago una sensación relativamente pesimista porque le quita presión al poroto norteamericano, porque habla de una demanda que en la exportación posiblemente no esté tan firme como se pensaba anteriormente. Entonces, por eso es que vemos mucho el mercado que sigue con tanta atención todos los reportes de venta líquida de Estados Unidos y demás, semana a semana, para entender cuándo comienzan esas compras por parte de China, ¿no? Pero lo cierto es que el USDA proyecta que China terminaría importando 106 millones de toneladas al cierre de la campaña. Creo que podría ser incluso un poco más, no tanto por necesidad, sino por este objetivo de quitar dependencia de la soja norteamericana. Y si vemos el año siguiente, el USDA estima que se van a importar 186 millones de toneladas en total, las importaciones globales, y China representaría 112 de esas 186 millones de toneladas. Acá yo simplemente lo que hago es un paréntesis porque en términos de necesidad parecería que China no lo tiene. ¿Por qué digo eso? Porque del otro lado está faenando cabezas, están de cerdas, digamos, de madres, porque no tiene esa demanda al mercado local hoy por hoy
en el consumo y eso deprime los precios. Entonces, digamos, no estaría coincidiendo el audio con la película si China de repente empieza a comprar demasiado. ¿Qué es lo único que podría catalizar eso? Que se quiera preparar mejor y hacer un buffer, hacer un pulmón, entonces seguir importando a niveles altos de Brasil para seguir dilatando el máximo posible hasta lograr un empalme, lo máximo posible, con la nueva oferta brasileña de la próxima campaña. Entonces, yo creo que estos 112 son cumplibles, son materializables, solo si vemos lo vemos desde esa óptica, porque desde el punto de vista de la necesidad, en el corto plazo no vemos que sea tan necesario. Así que por el momento lo pongo como un alerta amarilla para desafiar ese número de 112, capaz que sea un poco menos. Si vemos Estados Unidos, habíamos visto en el último WAS de septiembre, ahora tendremos el próximo de octubre, pero estamos trabajando con hectáreas que se ajustan fuertemente respecto a la campaña anterior, en 32,8 millones, con rindes nosotros acá en Argentina trabajamos en quintales, pero sería esto 3.598 kilos por hectárea, es un valor histórico, lo vemos acá en la curva azul. Voy a poner un segundo el marcador para que se vea bien. Acá estamos viendo que estaríamos presentes a un rendimiento récord histórico y alcanzaríamos con ese rendimiento récord histórico una producción de 117 millones de toneladas, es decir, 1,8 millones de toneladas menos que la campaña anterior. Esto es lo que en su momento nos había dejado, disculpen, nos había dejado un sesgo alcista, ¿no? En el mercado, porque pasamos a depender de un rendimiento récord para poder mantener un nivel, un volumen de cosecha menor incluso que de la campaña anterior, es decir, todo sugería un escenario así, alcista, ¿no? Y eso fue lo que vimos, era la dinámica en la que habíamos entrado a partir de mayo, cuando empezó a salir estos reportes y las estimaciones de Estados Unidos, y ahí empezamos a trabajar en una dinámica un poco alcista, que queda hoy por hoy en un segundo plano, o por lo menos, no en un segundo plano, pero compite en la escena, el centro de la escena, con la demanda china, ¿no? Entonces, este sesgo alcista, ¿con qué convive? Con lo que dijimos. La demanda china 25-26, que hay que ver cómo termina, y lo que es el stock final de Brasil y la producción de Brasil, que también indudablemente, van a incidir en el mercado internacional y en los precios. Porque el impacto de Brasil va a venir como muy tarde con la presión de cosecha brasilera, ¿sí? Más o menos para los meses de enero, febrero, por esos meses, ahí va a empezar a notarse más esta presión de cosecha brasilera y un mercado, deberíamos entrar en una dinámica bajista de mercado. ¿Qué es lo único que vemos del otro lado que puede contrarrestar esto? Y bueno, y que en el próximo reporte o que nos puede aportar sesgos alcistas en el corto plazo hasta que esto tenga lugar, sobre todo si empiezan a aparecer recortes muy drásticos en lo que son los rendimientos de Estados Unidos, lo que desmejoraría el stock, pero del otro lado quedaría potencialmente mitigado ese impacto en los stocks porque esperamos ver reducción en las exportaciones declaradas por el USDA para la próxima campaña. eh, entonces ahí podría haberse neutralizado ese efecto. Así que entendemos que a corto plazo podríamos estar trabajando con una dinámica un poco más lateralizada, con algunos sesgos alcistas si es que estos reportes se materializan. Y si se llega a haber algún acuerdo entre China y Estados Unidos y China le empieza a comprar, bueno, podría tener algún escenario también, algún impulso. Pero entendemos que todo esto debería neutralizarse cuando empieza el mercado price la oferta brasilera, ¿no? Ahora, para entender un poco también lo que es la dinámica y el otro factor que estamos viendo, que es lo que es el sector del biodiesel, en Brasil se implementó el B15 a partir de agosto de este año, ¿no? Y eso hizo que todo el sector local, industrial, del crushing de soja, tenga que salir a pricear, a comprar por otro de manera repentina, porque no estaba dentro del radar, digamos, ¿no? Entonces, se anuncia el 26 de junio y como se anuncia, empezaron todos a salir a comprar el poroto para molerlo, para producir aceite y abastecer a la demanda del biodiesel, pero del otro lado estaban generando un excedente ahí de harina, que fue un gran problema para lo que es Brasil en esta campaña, porque pasó a ser, en lugar de una ventaja en términos de precio y que recupera el margen, pasó a ser más un problema logístico, porque no sabían a dónde ubicarlo, y eso deprimió muchísimo los precios de la harina, ¿sí? Esto no es algo solo que está pasando en Brasil, sino que lo vemos a nivel, digamos, global. Porque si vemos después lo que estamos viendo acá, cómo crece el crushing, la molienda, año a año, acorde a los números que muestra Luz en este caso,
vemos que estamos hace 3 años con crecimientos bastante más altos que los que teníamos anteriormente. Y eso responde más que nada a la demanda de aceite, ¿sí? Y esa demanda de aceite va a tener una salida, pero no así la harina, y la harina se produce en muchísima mayor medida de lo que se produce al moler una tonelada de poroto de aceite. Entonces, cuando vemos la evolución de los stocks finales mundiales, vemos que nuevamente entramos en una dinámica de crecimiento como la que tuvimos en este periodo, pero con números un poco más altos y con saltos un poco más abruptos también. Entonces, esto lo que hizo fue darle, acá estamos viendo un gráfico del precio de la harina, en darle en Chicago un sesgo completamente bajista que nos llevó a ver precios que no veíamos prácticamente desde el 2016. O sea, casi 10 años atrás nos tenemos que ir para encontrar precios de la harina en Chicago como los que estamos viendo hoy. Entonces, o sea, ha quebrado ese nivel en este punto. Sí, es cierto que los tocamos en estos niveles, pero rebotó. Acá llegó a quebrar esa línea de soporte. Entonces, este sesgo bajista vino prácticamente, podemos decir, para casi que para quedarse, porque del otro lado no encuentra el complejo una demanda tan fuerte para afrontar o para absorber ese exceso de oferta que se produce en la harina, producto del incremento en la demanda de aceite de soja. Entonces, difícilmente encontremos argumentos en el corto plazo para argumentar que esta tendencia debería quebrarse o debería romperse. ¿Sí? Y acá lo vemos en el precio de la harina también de soja en Tarragona. Acá estamos viendo los precios físicos de la harina y hemos notado que entramos en una dinámica que es la curva punteada de la campaña 25, del año 25, cómo se posicionó en mínimos prácticamente que no veíamos de todas estas líneas que están acá, que son desde el 2018 por lo menos. Entonces, tenemos aproximadamente 6 7 campañas acá adentro, estamos en mínimos que no veíamos desde esos años. Entonces, sorprendió bastante que hayamos llegado a estos niveles piso, pero ante la falta de argumentos que sugieran un sesgo alcista, bueno, esto es lo que termina apareciendo el mercado y lo que estamos viendo. Tocó niveles mínimos, pero nuevamente entra en esa dinámica. Hoy se profundiza un poco más por lo que fue Argentina la semana pasada y el impacto en el mercado internacional. Entonces vemos también una baja adicional ahí. Pero lo cierto es que estamos trabajando en precios que no veíamos hace muchísimo tiempo. Buena noticia para la compra, mala noticia para el vendedor, que tiene un desafío muy grande en adelante con todo el complejo sojero en general. Y ahora lo dejo a Andrés para que retome con el segmento de trigo y dejamos abierto ahí el espacio para las preguntas al final de la exposición. Bueno, muy interesante. Vamos a estar entonces hablando del panorama de trigo. Como dijo Agustín, también si vemos preguntas, consultas, en ese caso nos interrumpen, no tenemos ningún inconveniente. Lo que sí, todo lo que es la información del mercado también se puede encontrar en nuestra plataforma. Nosotros hacemos análisis más detallados, en este caso es un panorama más global. También hacemos consultoría del mercado. Y en este caso es entonces ir como una forma de embudo desde el panorama global a lo que son las economías más pequeñas, ¿no? Entonces, yendo a lo que es la producción global de trigo, nosotros podemos encontrarnos con que en general, tenemos unos stocks de lo que es la campaña que se está comercializando y ahora se mezcla un poco también con campaña nueva esto, vamos a hablar un poco, en general más altos, ¿no? Que podemos, o sea, podemos hacer un balance entre lo que es cada país y ver, comparar con el año pasado. Lo que es Estados Unidos es uno de los pocos que va a terminar, según lo que se estima por ahora, con stocks más bajos que la campaña anterior. Después, por ejemplo, también vemos lo que es Europa, también vemos stocks algo menores que la Unión Europea, que la campaña anterior, por las elevadas exportaciones, pero ya si pensamos en Rusia, con la campaña récord que tuvo, la dinámica de exportación lenta, como vamos a ver ahora, ya vemos que tiene unos stocks más altos y esto puede ir incrementándose a medida que la estimación de exportación vaya disminuyendo. Fue sorpresivo también lo de Australia, después vamos a hacer un apartado, pero sobre todo mayores stocks porque también
bueno, se vio finalmente que va a tener una producción bastante elevada comparada a la campaña anterior y campaña récord también. Entonces va a cerrar con stocks mayores, lo mismo Canadá. Y Argentina prácticamente similar al año pasado. No hubo mucha variación, estamos acumulando stocks desde campañas en Argentina, con lo cual aportaría igualmente a lo que es más que nada más al lado de construir stocks que a los que no. Entonces, en definitiva, vemos cómo tenemos stocks, viéndolo en la óptica más global, mayores que la campaña anterior en 1 millón de toneladas con unos stocks de China algo más bajos, pero esto no es para alarmarse de ninguna manera, sino que es, como también mencionaba antes Agustín, una política de menor consumo interno doméstico de China. Esto también se ve en trigo, se ve en maíz, y con lo que trae menores importaciones y un stock también final más bajo porque se va consumiendo, ¿no? De esa manera. Y se vuelca más al consumo interno. Lo que es entonces perdón, la relación stock-consumo nos queda similar a la campaña anterior, tal vez un poco más elevado. Hay más producción, pero el consumo también y la demanda está presente, ¿no? Ahora, si desglosamos un poco, desagregamos por cada país de relevancia. En trigo hay bastantes actores importantes. Lo que es Estados Unidos se está sembrando lo que es la nueva campaña del trigo de invierno, la cual es menor en lo que es esta campaña a lo que fue la campaña anterior, ¿no? Esto está medido en acres y lo que vemos abajo también es lo que nos muestra el monitor de sequía a largo plazo. Vemos que en la zona donde se siembra el trigo, en toda la parte de lo que son las planicies, hay una presencia de lo que es nivel de sequía alrededor de un 56%, pero esto tiende a revertir si vemos los pronósticos trimestrales. Justamente vemos esa área que es posible que esté por encima de lo que es la media de las precipitaciones, ¿no? Entonces, no es un factor para alarmarse. La producción de trigo de invierno va decreciendo en general con los años. De todas formas, es el tipo de trigo que tiene el mayor nivel de exportación. También, conjunto a esto, lo que son las ventas, las exportaciones, están yendo a buen flujo y eso aporta también a que los stocks sean menores con lo que estábamos diciendo anteriormente. Ahora, si vamos más a lo que es Europa, entonces el jugador más importante es Francia. Francia que ya, bueno, terminó de cosechar hace un tiempo la campaña 25. Entonces, ahora vemos que las principales variables, hubo una campaña anterior bastante mala en lo que es la producción. Ahora se tiende al incremento, sobre todo lo que hubo unas hectáreas finalmente que se habían podido sembrar el año pasado, fin de año pasado, y después unos mayores rindes que sorprendieron. Entonces, no estamos en niveles promedios de años anteriores, previos a la campaña 24-25, pero sí que casi 33 millones de toneladas es un valor importante con un consumo interno estable y stocks finales que se van construyendo todavía a revisar. Esto tiene que ver con cómo van a ser cómo es la dinámica de exportación, ¿no? Y entonces si vemos las exportaciones en el gráfico de abajo, podemos desglosar contra lo que es intra o por fuera de la Unión Europea en las distintas campañas. Ahora vamos a ver que no es como el 2023, pero lo que es intra generalmente, Unión Europea tiende a estar similar y lo que es extra Unión Europea, Francia tiene como unas 7,5, 8 millones de toneladas para exportar, ¿no? Esto hace que en el total pueda volcar unas 15 millones de toneladas totalmente al mercado contra unas 10 de la campaña anterior. Seguimos con la parte productiva. Es de relevancia entonces también en los últimos datos de lo que es el hemisferio sur. Hemisferio sur, los jugadores más importantes, Argentina y Australia. Entonces, en lo que es Argentina, si comparamos lo que es la campaña nueva contra la anterior, se ve un crecimiento en lo que son millones de toneladas, lo que es la producción de Argentina. Estamos hablando de unas 19 millones de toneladas contra un 20,5.
en Argentina, y en Australia hubo una situación, como el clima es más variable, eh, empezó la campaña bastante mal, la estimación, pero luego, bueno, el factor niña ya ayuda a que haya mayores precipitaciones, mejor llenado de grano, no tan altas temperaturas y finalmente, entonces, lo que se creía que iba a ser una campaña mala terminó siendo similar a la campaña anterior, la cual fue récord. Entonces, si sumamos Argentina y Australia, comparada a la campaña anterior, hay más de 2 millones de toneladas extra para volcar al mercado, ¿no? Entonces se va pesando un poco lo que es la inyección de producción en el mercado desde el hemisferio sur. Y esto nos representa en Australia una estimación, según el USDA, de 25 millones de toneladas, le subió 2 millones respecto al reporte de agosto, ¿no? Y Argentina, según la estimación preliminar que tenemos, podría volcar al mercado 12,6 millones de toneladas y se destaca también que vamos a terminar la campaña presente, que terminará en noviembre, comercial, con un alto stock también. Entonces, ese 3,5 que se veía es el crecimiento repentino que tuvo Australia en el último tramo del ciclo. ¿Y cómo está la demanda entonces de lo que es trigo? Demanda entonces que la podemos diversificar por lo que es norte de África, sudeste asiático y Medio Oriente y después países puntuales, ¿no? Pero en líneas generales, si vemos, considerando en porcentaje, pero el valor de las importaciones en dólares, la tendencia es que se mantuvo en lo que es Egipto. China baja, entonces lo que es las importaciones en valores netos. España también baja fuertemente. Brasil tiende cada vez más a la dependencia, a pesar de luchar contra esto, y países como Algeria también se vuelven un poco más autosuficientes. Entonces, si comparamos lo que es la campaña que se está comercializando, según la fuente USDA, podemos ver que el 29% de las importaciones se las lleva al norte de África, bajó un poco comparado a la participación a lo que es el año pasado, y adquiere un poco más de relevancia otros países, como son por ejemplo, de los de Medio Oriente, ¿no? Y en este punto el resto se mantiene igual, lo que baja también es China. Ahí vamos un poco lo que es la participación. Baja entonces el norte de África 2% respecto a la campaña pasada, sube Medio Oriente y baja 1% China con 6 millones de toneladas, es la proyección que se tiene de importación de China en este momento, lo cual no es relevante en este punto. Y ahora pasando más a lo que es la parte de precios, siempre es importante analizar la relación trigo-maíz. En este caso, mercado de Euronext, vemos en la línea azul más oscura cómo lo que es el trigo estuvo comparado a lo que es el promedio, la línea punteada naranja más eh, competitivo que el maíz, y este es un factor que sigue estando vigente en lo que son los cereales, el trigo eligiéndose también por sus cualidades forrajeras en detrimento también del maíz, es una cuestión que está pasando no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo, pero también nos comentan clientes que esto es bastante llamativo y es una relación siempre a tener en cuenta que puede tender a ajustar o no según cómo vengan las variables del mercado, ¿no? También sigamos con la dinámica de lo que es exportación que va a influir en precios. Rusia, comparamos con la línea punteada del promedio, hubo años, como la campaña pasada, que empezó la dinámica bastante más fuerte, más activa. En este momento debería estar más activa lo que es la dinámica de exportación. 25-26, la línea azulada más oscura, vemos que arrancó bastante lento, en torno a menos de 11 millones de toneladas acumuladas, exportadas. Lo que es el último mes hay reportes de que se va a llegar a menos de 4 millones de toneladas. Es bastante bajo, por eso el USDA también va bajando la estimación de exportación en este punto cercano a las 43 millones de toneladas. En el gráfico de la derecha, bueno, no es otra cosa que lo que es el rublo contra el dólar.
así como otras monedas, como el euro también y todas las monedas del mundo, se apreciaron en lo que es principios del 2025 respecto al dólar, y eso hace también que la dinámica de exportación no se incentive tanto, el productor, junto a lo que es tipo de cambio y a lo que es precios bajos, tampoco tiene tanto incentivo para ubicar su producto, ¿no? En este caso, entonces, factores a monitorear son, entonces, el tipo de cambio, que es el rublo contra el dólar, los derechos de exportación que Rusia impone todos los años a la producción, en este caso, lo subió hace unos pocos días. Son retenciones no tan altas, serán unos $5 por tonelada, pero de todos modos influye en que el flujo de exportación sea menor. Después, ¿cómo va a estar la demanda externa? Particularmente, por ejemplo, trigo ruso, bueno, es demandado también por Europa, también por a veces China. China también tenía un acuerdo con Rusia, más que nada de índole fitosanitaria, de importar no poder importar trigo ruso. Ahora esto, hasta barrera hace unos días, parece que fue levantada, pero tampoco va a ser un valor tan relevante, ¿no? Y también otro factor es la mayor producción en Europa, en Francia, en España, va a hacer que el foco de la demanda rusa no esté tan puesto en Europa y va a tener que ubicar la producción en otros países. Y por supuesto que la competitividad de precios FOB es importante. Estos son más que nada los factores a monitorear del principal exportador de trigo, ¿no? Un poco cómo fue subiendo el tipo de cambio. Y entonces, como mencionábamos, los valores FOB vemos que tienden a confluir todos, si bien hubo bastantes rangos diferentes, más que nada lo que fue trigo de Argentina desde finales del año pasado, ahora confluyendo todos estos precios, con Francia siendo el más competitivo. Ocurre lo mismo con lo que es la exportación, el tipo de cambio no ayuda mucho, también los precios bajos que percibe el productor tampoco ayudan mucho. Entonces, todos los precios en general tienden a confluir, excepto por los que tengan una calidad bastante elevada, como puede ser trigo canadiense o algún trigo americano de alta calidad. Y entonces, ¿qué factores son importantes para tener a consideración en lo que es el mercado de trigo? Bueno, había estado mencionando, Agustín, un poco lo que es la escalada del conflicto de Rusia y Ucrania, que ahora también aumenta un poco por la tensión con otros países que están adheridos a la OTAN. Y bueno, esto influye también en que el final del conflicto sea pospuesto. Es más, hubo unos ataques en estos días también, y esto afecta también. De todos modos, esto no estamos en la misma etapa del año 2022. Por ejemplo, cuando empezó el conflicto, ahora tenemos que, como estuvimos explicando, todo el mercado tiende a confluir en que fue un año de buena producción y tendería a ser igual o mejor el año que viene en este punto, ¿no? Otro tipo de factor a lo que es la dinámica de exportación es el tipo de cambio. Esto puede mover, incentivar a los precios también. Esto es un factor que siempre está presente, ¿no? Pero puede mover un poco lo que es la dinámica de exportación. Después, regulaciones a la exportación, sobre todo en el caso de lo que es Rusia. Y ahora va a estar el foco un poco en lo que es las exportaciones de Estados Unidos, con el trigo de primavera que ya fue cosechado, pero se sigue también exportando, por ejemplo, lo que es el tipo de trigo de invierno, que empezó la campaña comercial en junio. O sea, tenemos un trecho largo y las exportaciones están en un nivel bastante elevado cada jueves que sale este reporte. Entonces, también otro factor a tener en cuenta, así como explicamos que mayormente todas las cosechas están prácticamente terminadas. En Estados Unidos falta la nueva campaña de trigo de invierno. Es un factor a monitorear, pero tengamos en cuenta que tenemos este mercado pesado con una elevada producción, pero por el otro lado, demanda eh, que está tranquila, pero a la vez que está presente. Por eso pudimos ver relaciones stocks-consumo que no suben tanto comparado a lo que es el año pasado, aún así subiendo la producción. Y bien, ahora entonces en este punto vamos a dejar el espacio a las preguntas que puedan
haber realizado. No sé si había algunas preguntas, Agustín, ahí, o algún factor que querramos mencionar, algo más. Como les mencionaba antes, nosotros hacemos análisis más para nuestros clientes de España, más localizados, con más foco en la consultoría. Siempre se parte del análisis fundamental y después se asesora conjuntamente en el modelo de negocios particular de cada cliente. Es una de las formas de trabajar que tenemos. Y por otro lado tenemos nuestra plataforma también que podemos encontrar todo tipo de precios, todo tipo de gráficos dinámicos, en fin toda la información que estuvimos viendo acá y mucho más para otros commodities también. Y también para lo que es todo lo que es Brasil, tenemos mucha información. Dejo la palabra también a Agustín a ver si quería mencionar algo más en este sentido. Sí, aprovechando ya la iglesia de corte, que por el momento no tenemos preguntas, invitarlos a nuestro curso también de comercialización, donde trabajamos sobre todo estas variables fundamentales para entender las dinámicas, qué dinámicas hay que observar, qué impactos pueden tener y por qué monitoreamos los países que monitoreamos y demás, ¿no? Indicadores que solemos tener ahí en el radar por lo menos de Zafras como consultores, para tratar de descifrar o proyectar escenarios futuros. Este curso va a tener lugar el 21, 22 y 23 de octubre, así que están sumamente invitados a participar del curso. Sobre todo tiene este matiz, si se quiere, más que nada, de lo que son es el análisis fundamental de mercados, así que 100% bienvenidos, invitados a participar de ese curso. Si por el momento no hay ninguna otra pregunta, podríamos dar cierre, si no, quedamos ahí atentos. Me haré el chat por las dudas, pues me parece. No, bueno. Bueno, entonces, ahí Jero, te paso la palabra para que des el cierre de webinar tranquilo. Muchas gracias, Agustín, Andrés, por este panorama mundial sobre los commodities. Bueno, si no hay preguntas, damos cierre. Les recordamos a los presentes que este webinar va a estar subido en el canal de YouTube de Zafras y Mercado Latam, así que lo pueden revivir. Y sin mucho más, damos cierre. Les agradezco nuevamente a Andrés, Agustín y a todos los presentes por este rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.